Buenas tardes, vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Buenas tardes, coloquen nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. No se olviden dejar nombre y grupo en el chat, por favor. No se olviden dejar nombre y grupo en el chat. No se olviden dejar nombre y grupo en el chat. Nosotros en la anterior clase hablábamos de la glándula suprarrenal, hablábamos de la concentración de la glándula suprarrenal, cómo esta es sintetizada a partir de derivados es un derivado de colesterol, la misma situación que la hormona aldosterona. La característica de las deficiencias de aldosterona provoca pérdidas renales de sodio e hiperpotasemia. Habíamos hablado de los diuréticos ahorradores de potasio bajo ese mismo mecanismo de acción. Habíamos mencionado la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en situación fisiológica. Las características de cómo una alteración de la secreción de aldosterona puede producir la hipopotasemia y debilidad muscular. Hemos mediado el mecanismo celular de la acción de la aldosterona, mencionando a estas dos proteínas como resultado de dicha acción celular. Hemos mencionado cómo se da la regulación de la aldosterona, la función de los glucocorticoides, hemos categorizado al cortisol. Hemos mencionado cómo el efecto o cómo el cortisol tiene efectos sobre carbohidratos, sobre cómo tiene el cortisol efecto en la reducción de las proteínas celulares, cómo el cortisol permite la movilización de ácidos grasos. Hemos descrito, hacia la comparación de patología de Robbins, ¿no? Donde Robbins manda sobre la descripción del mecanismo inflamatorio, patología de Robbins, y Guyton lo que hace es describir brevemente la correlación de la función antiinflamatoria del cortisol, ¿no? Cómo hace para que las distintas células dañadas, o explica que a partir de las células dañadas liberen sustancias químicas que son quimiotáxicas y permitan la migración de las diferentes células al sitio de inflamación, aumentando el flujo sanguíneo, aumentando la permeabilidad de dichos vasos, permitiendo la salida de grandes contenidos de plasma y permitiendo mayor infiltración de leucocitos. Describíamos la característica sobre el crecimiento del tejido fibroso. El cortisol me permite las características de cicatrización y una cicatrización adecuada, no una alteración de la cicatrización. Alguna vez habrán visto a los familiares, pacientes con los famosos queloides, que no son más que fibrosis tegumentarias. Esas fibrosis tegumentarias se pueden controlar una vez realizada la cirugía. Si un paciente tiene predisposición a la formación de queloides, quiere decir, cuando se hace una cicatriz, se forma una cicatriz muy prominente, muy pronunciada, muy fibrosa en una herida. Entonces, el individuo tiene una mayor proliferación de fibroblastos en la zona que desencadena la formación de un queloide, ¿no? Carne viciosa, le dice la gente de manera común en el lenguaje cultural, pero nosotros le denominamos queloide a esa cicatrización exagerada. Podemos disminuir el tamaño del queloide usando corticoides en el área, porque una de las funciones es contribuir con la cicatrización, pero da una cicatrización adecuada, no exagera las reacciones de la cicatrización. Mismo así que el individuo sea propenso a desarrollar queloides. Por eso, cuando un individuo es propenso, después de hacerle una cirugía, ya sea una cirugía de apéndice, le vamos a dejar una cicatriz, una incisión de McBurney, o le vamos a dejar una incisión, la incisión de Collier para la cirugía de vesícula biliar abierta, no la laparoscópica. Entonces, vamos a tener queloides en estos pacientes y tenemos que inyectar corticoides. Inyectamos betametasona en el área y tenemos menos reacción de la formación para queloide en ese individuo. ¿Por qué? Porque los cortisoles me guían y me contribuyen a una cicatrización, le falta el término acá, adecuada. Bien.
y no así a una sobreproliferación de tejido cicatrizal. Bien, ¿por qué hace o por qué tiene esas características preventivas? Habíamos mencionado en la anterior clase, estabiliza las membranas lisosómicas y las membranas lisosómicas son los que van a liberar los distintos factores inflamatorios. Reduce la permeabilidad de los capilares, por eso se reduce el edema. Bien. Interesante colocar un corticoide cuando ustedes tengan un paciente con esguince de tobillo, luxación de tobillo. Van a ver que después de un esguince de tobillo, luxación de tobillo, en muchas personas que no son afines a la práctica deportiva, eso se vuelve una pelota, ¿no? Otra pelota ahí, la característica, la pelota con la cual jugaban, ya sea futsala o fútbol o básquetbol o voleibol, ¿no? Entonces, después de que el paciente haya tenido un movimiento brusco en el tobillo, un corticoide lo más antes posible reduciría bastante el edema en ese tobillo. Disminuye la migración de los leucocitos, esto decíamos a favor y en contra. A favor para menos inflamación, en contra cuando tenemos inflamación con infección. Van a ver que cuando le colocamos corticoides a los pacientes, por ejemplo, utilizamos penicilina más dexametasona. ¿Para quiénes? Para los pacientes con faringoamigdalitis, por ejemplo. Entonces, ¿por qué a un paciente con faringoamigdalitis, infección bacteriana, y le estoy aplicando un corticoide? Uno, tengo que entender que la infección bacteriana va a ser cubierta ampliamente por la penicilina benzatínica. ¿Bien? No voy a tener problemas. Entonces, no necesitaré de muchos leucocitos en esa área. Por lo tanto, me preocuparé de la inflamación que puede ocasionar. Las amígdalas pueden obstruir la vía aérea y esa obstrucción de vía aérea puede ocasionar dificultad respiratoria. Riesgo-beneficio. Tiene más beneficios colocarle dexametasona combinado con un antibiótico en estos procesos, ¿no? Disminuyendo, sé que va a disminuir la migración de leucocitos, pero bajo ese conocimiento, por eso le pincho la penicilina. Inhibe el sistema inmunitario, decíamos la anterior clase en los pacientes con COVID. ¿Cuándo le doy? ¿Le doy en etapa aguda o le doy en etapa crónica? En aguda no me sirve, hay mucha proliferación viral. En crónica, ¿por qué en crónica? Porque hay mayor inflamación a nivel del tracto respiratorio. La vía bronquial de un paciente con COVID está con edema. Esa vía respiratoria está con edema. Por lo tanto, en un paciente que ya me está pasando de agudo a crónico, ideal usar corticoide. Y en esa etapa recién se utiliza anticoagulantes, pero tengo que valorar el dímero D. Entonces, si a ustedes les interesa aprender un poco más del manejo de COVID, aprendan qué es el dímero D, busquen qué es el dímero D. En torno al dímero D, recién aplicaré anticoagulantes. Antes no. Cuidado que ustedes, miren, muchos médicos han cometido este error. Médicos, por así decirlo, que no han leído antes de administrar medicamentos. ¿Y qué han hecho? Le han dado anticoagulante a pacientes que no necesitaban, a pacientes que tenían gastritis y úlceras digestivas y han producido lesiones iatrogénicas, han producido hemorragias digestivas en estos pacientes. Entonces, no se metan a lo que no saben, por ejemplo. Si sé, bueno, bienvenido. Entonces averigüen pues qué es el dímero D para utilizar y en qué etapa usar anticoagulantes. Ya saben que esta patología nos va a seguir 3, 5, 10 años más, quién sabe. Y tengo que aprender a manejarla. Ahí la característica del cortisol, disminuye la fiebre, hemos dicho bloquea la interleucina 1. Ya saben que la interleucina 1 es uno de los principales estimulantes de la región hipotalámica, ¿no? Para el centro termorregulador. Bien, es una sustancia pirógena, se vuelve en una sustancia pirógena. Ahora, ¿cómo actúa el cortisol en la parte celular? Entonces, nosotros vamos a ver que el cortisol va a ingresar dentro de la célula, tiene los receptores, ustedes ya saben, al igual que la aldosterona, los receptores de mineralocorticoides era de la aldosterona, y esto de azul representa los receptores de cortisol. Receptores RG, ¿por qué? Receptores de glucocorticoides. Muy bien, entonces estos hacen una función análoga a lo que es la aldosterona. ¿Por qué? Van a ingresar al núcleo celular, van a permitir la modificación o transcripción a partir del DNA
en RNA mensajero, sale ¿para qué? Para producir la síntesis de proteínas. Y esa síntesis de proteínas me permite la incorporación a las características celulares, distintas funciones del cortisol, entre ellas las de la como acción antiinflamatoria, ¿no? Que habíamos descrito en la anterior diapositiva. Muy bien, ¿cómo regulamos la secreción del cortisol? Hay un mecanismo de retroalimentación, les decía. Bajo situaciones de estrés, lo que va a producir es la excitación del hipotálamo, el hipotálamo liberar corticoliberina, la corticoliberina estimular la adenohipófisis y la adenohipófisis liberar ACTH, ACTH estimular glándula suprarrenal y glándula suprarrenal liberar cortisol. Esto es un mecanismo de retroalimentación. ¿Por qué? Porque a mayores concentraciones de cortisol, un mecanismo de retroalimentación negativa, a mayores concentraciones de cortisol, se inhibe la liberación de la corticoliberina, ¿no? A mayores concentraciones de cortisol, entonces, un mecanismo de retroalimentación negativa en el hipotálamo inhibe la corticoliberina. Las concentraciones de cortisol, aproximadamente en decilitro por hora, es de 20 microgramos decilitro por hora. Esa es la secreción del cortisol de manera